indudablemente que la noticia, tanto del día de ayer como del día de hoy, sigue siendo lo que yo he calificado, he llamado con el nombre, con el título de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, lanzada en el día de ayer por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. ¿Por qué yo digo que fue una bomba impresionante? Porque en la historia reciente de La Vega, nadie, óigase bien, nadie, ningún servidor público, ningún funcionario, ningún alto dirigente político había gestionado con esa fortaleza restaurar, reconstruir, remozar por completo, óigase bien, por completo, el complejo deportivo y olímpico de La Vega. Por completo. Estamos hablando de una obra sin precedentes para el presente y el futuro del deporte en La Vega. Pero vamos a ver algunos fragmentos de lo que aconteció en el complejo deportivo de La Vega con la presencia, con la participación activa del presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Adelante. Vega, contener en este complejo deportivo unas canchas de tenis de campo, para que no solamente sean los ricos que puedan jugar tenis de campo, que también los hijos de Machepa, los jóvenes humildes, puedan jugar tenis. Y aquí, a partir del próximo año, iniciaremos 2 canchas de tenis de campo justamente al frente donde estamos aquí. Me decía la gente del balonmano, somos amantes del balonmano, pero el sol nos está matando. Y me dijo el presidente Abinader, dile a ellos que le vamos a construir un techado para balonmano justamente aquí a mi derecha. Y hoy anunciamos que del salón multiuso vamos a sacar a la gente del voleibol, y ese salón que hoy lo usa voleibol lo vamos a poner como nuevo para la gimnasia de La Vega. Y también vamos a remodelar todo el multiuso para que pesas, judo, gimnasia, karate y todos los deportes de combate, ping-pong, puedan tener una práctica digna en el deporte, en el salón multiuso que quedará como nuevo, con Dios por delante. Pero ya sacamos a voleibol de gimnasia, de aquí del Centro Olímpico, del multiuso. Sacamos a voleibol, ya voleibol no tiene casa. Y entonces nosotros vamos a desalojar a los basquetbolistas del Palacio de los Deportes Fernando Teruel, lo vamos a desalojar, porque el Palacio de los Deportes Fernando Teruel será el nuevo Palacio de Voleibol de La Vega. Siempre he estado pendiente a los niños y las niñas que practican natación, que no han podido practicarla con dignidad aquí en La Vega. Pues cuando no es Juan, es Juana. Siempre hay un tema, que los motores, que el cloro, que el agua, que está cerrado, que lo abrimos. Y entonces también llegó la hora para poner la piscina olímpica como nueva, con una transformación total para el disfrute de todos los veganos, con una inversión de 54 millones de pesos. Que en este complejo deportivo venía Marilady a practicar. Venía Marilady y Paulino a practicar con nosotros. Y entonces vemos el campo de fútbol muy bonito, pero vemos la pista de atletismo totalmente destartalada. Y ahí vamos a construir una pista de atletismo en material sintético de Chevron, nueva, con una inversión de más de 100 millones de pesos. Y aquí le digo a ustedes que con una inversión superior a los 200 millones de pesos, ese estadio de béisbol quedará como nuevo, con Dios por delante.
Entonces el presidente Abinader me dijo a mí, vamos a invertir más de 500 millones de pesos en la nueva y moderna arena de baloncesto de La Vega, Fernando Teruel. Que se sienta el aplauso. Esta instalación deportiva albergará más de 4.000 fanáticos climatizados y como se lo merecen los veganos y la gente que nos visita. Pero como no tenemos espacio en el Centro Olímpico, esa instalación será construida donde está el Inespre, aquí al frente de la avenida Rivas, que el presidente Abinader también ha dispuesto el traspaso total de esos terrenos para construir una arena moderna, como se lo merecen los veganos, con parqueo y para más de 4.000 fanáticos. Bueno, tremendo, señores, el anuncio hecho ayer por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Es cierto que los veganos estábamos esperando, ¿verdad?, buenas noticias por parte de Kelvin después que salió de la alcaldía, y se entendía que como él estaba en el Ministerio de Deportes, pues algo tenía que hacer por La Vega en materia de infraestructura deportiva. Pero lo que pasó ayer, señores, independientemente de que Kelvin sea el ministro de Deportes y ese sea su trabajo, invertir en el deporte, invertir en infraestructuras de calidad, nadie esperaba que la inversión iba a ser tan grande, iba a ser tan monstruosa, que iba a permitir prácticamente hacer todo nuevo lo que es el complejo deportivo de La Vega, que implica el Estadio Olímpico, la gran arena de baloncesto, todo el complejo del multiuso, la piscina olímpica, incluso la construcción, la anexión de canchas de tenis para los pobres, para los que tienen menos recursos, que no son riquitos, que no pueden ir a, qué sé yo, antes se iba al country, era para poder practicar tenis. De manera que se han superado todas las expectativas con ese gran anuncio del ministro Kelvin Cruz. Pero vamos a ir también a ver algo a una participación destacada que tuvo el ministro Kelvin Cruz en el popular programa El Sol de la Mañana. Pero vamos a permitirle a nuestros televidentes que se expresen. Ahora se me fue la opción del altavoz aquí. Déjame ver. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, Luis, y los amigos televidentes de tu programa. Luis, La Vega tiene que sentirse, nosotros estamos regocijados los veganos, tenemos que sentirnos alegres. Como yo a veces te llamo para decirte la cosa mala que nos está afectando, también hay que llamarte para decirte la cosa buena que no está pasando. Claro. Tenemos que estar todos contentos, porque mira, yo nací ahí entre Los Pomos y Palmarito. Yo practiqué boxeo, yo practiqué taekwondo en ese estadio y en Los Pomos. Y lamentablemente el deporte estaba en el suelo, porque no hay complejo deportivo para los muchachos hacer su deporte. Tenemos que sentirnos alegres de ese anuncio que Kelvin Cruz no has dado, y esperar que todo salga bien, esperar en Dios que todo salga bien y la obra se cumpla, porque La Vega lo necesita. La Vega lo necesita, pero vamos para adelante, porque vivimos aquí y por La Vega es que tenemos que pujar, que estar de pie. Claro. Pasen buenas noches. Así es. Y ustedes saben lo interesante de ese gran anuncio, de esa bomba atómica de ayer,
anunciada por Kelvin Cruz y el presidente Luis Abinader, que yo creo que por eso se sentía todavía con más fuerza el entusiasmo, la alegría en todos los presentes que estaban ahí, atletas, deportistas, dirigentes deportivos, empresarios, porque el dinero, oigan esto, el dinero está ahí, ya, disponible. O sea, que no son obras, la reconstrucción del Estadio Olímpico, la construcción de la nueva gran arena de baloncesto de La Vega, las canchas de tenis, multiuso, la pista de atletismo. O sea, no son obras que se va a necesitar que el Ministerio de Deportes o Obras Públicas, de que Eduardo Estrella, qué sé yo qué, dije que tienen que estar desembolsando las cubicaciones, los presupuestos, los abonos, cuando ellos entiendan o cuando ellos le piquen los sobacos. No, ese dinero ya está dispuesto por el presidente de la República, porque el mismo presidente Luis Abinader lo dijo, ese dinero está ahí. Hay 2.000 millones de pesos de la corrupción del PLD, de los 3.000 millones que devolvió Miki, ¿cómo se llama? Miki no, Maxi Montilla, el cuñado de Danilo, y de esos 3.000 millones, el gobierno, el presidente de la República está destinando 2.000 millones para el deporte. Y obviamente dentro de esos 2.000 millones están los 1.000 millones, aproximadamente algo más, que se van a invertir todos en el complejo deportivo de La Vega, para, como decía el presidente de la República, Luis Abinader, que La Vega vuelva a ser llamada la ciudad olímpica de la República Dominicana. Y cómo no podemos estar contentos, cómo no puede sentirse La Vega feliz con un anuncio de esa magnitud, por lo que implica, por lo que significa para el presente del deporte y el futuro. Pero vamos a ver una participación que tuvo Kelvin Cruz en la mañana de hoy en El Sol de la Mañana en Santo Domingo. Adelante. Debo decirle que a mi llegada al Ministerio de Deportes, lo primero que hice fue visitar el liderazgo deportivo, salir a escuchar cuáles son los anhelos, las alegrías y sus frustraciones. Pero después del liderazgo deportivo de Luis Mejía, de José Joaquín Puello, de los presidentes de federaciones, el liderazgo deportivo que conocemos, me fui al territorio y hice un recorrido de más de 25 provincias, que lo llevo hasta ahora, escuchando el movimiento deportivo allá, en el lugar donde viven, en la frontera, en el este, en el norte, en el Cibao, en la línea noroeste, en el nordeste, en las 4 esquinas y los 4 puntos cardinales del país. Y allí escuché el clamor de la gente porque se le ponga más atención a los atletas, que se le dé la mano a los atletas. Y el día del deporte del año pasado convoqué a la mayor cantidad de atletas que pude allí al club del Ministerio de Defensa. Y allí anunciamos que a partir de enero de este año, enero que pasó, íbamos a disponer del doble de la asignación a los atletas de alto rendimiento. Es decir, que el que ganaba 10,000 pesos, le aumentamos a 20. El que ganaba 20 a 40. Y hoy, para ponerle un ejemplo, las reinas del Caribe, que tenían una asignación de un incentivo de 35,000 pesos, entonces Cristóbal Marte, que es un líder extraordinario, le daba 35 más de manera particular, eran 70. Entonces cuando yo le subí a 70, ahora son 140 porque Cristóbal tuvo que comprometerse. Y una reina del Caribe, me dijo, sí, me metiste al medio, me dijo, una reina del Caribe, señores, que es un orgullo para los dominicanos, la reina del Caribe, hoy tiene un incentivo de 70,000 pesos por el Ministerio de Deportes y 70,000 pesos por la parte privada que representa don Cristóbal Marte. Es decir, 140,000 pesos. Hoy las niñas de los lugares más deprimidos quieren ser reinas del Caribe. Claro. Entienden que es un lujo, aparte del honor que representa ser reina del Caribe, claro, también un incentivo que ya tiene dignidad. Claro. Y así lo estamos haciendo de manera interna, con los mismos fondos que encontramos ahí. Es decir, haciendo ajustes internos para buscar
gastos que quizás para mí no tengan la importancia que yo puedo mirar, y entonces esos gastos los pusimos. Bueno, ahí está. Ustedes escucharon las declaraciones de Kelvin Cruz en el popular programa de opinión, de comentarios, El Sol de la Mañana, que es conducido por Julio Martínez Pozo. Con todo eso que escuchamos ahí hablando a Kelvin, por ejemplo, relatando lo que ha pasado con la mejoría de la calidad de vida de las reinas del Caribe, que recibían una subvención en términos personales de 35,000 pesos. ¿Y qué hace una deportista de alto rendimiento que andan representando la República Dominicana por el mundo compitiendo con 35,000 pesos mensuales? Kelvin, como ministro de Deporte y fruto de una buena gerencia, ¿verdad?, de una buena administración y de tomar decisiones puntuales, decisiones clave, de decir, ven acá, este presupuesto, ¿cómo lo podemos eficientizar y darle, mejorarle las condiciones a los atletas que realmente lo requieren? Señores, eso se llama gerencia. Eso se llama gerencia. Y por eso Kelvin Cruz, por donde ha pasado, ha tenido éxito, porque es un gran gestor, es un gran gerente, sobre todo. Y entonces, volviendo aquí a La Vega, como dije, con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, que fue no solamente testigo de lo que pasó ayer, te me está quedando, Oliver, ¿qué es lo que está pasando? Que no solamente fue testigo de lo que pasó en el día de ayer, sino que fue un actor importante, porque también se pronunció y le habló a todos los presentes, confirmando absolutamente, punto por punto, los anuncios que había realizado el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, de manera tal que los veganos debemos sentirnos bien, debemos sentirnos alegres. Y yo digo que el presidente Abinader también, en cierta manera, no solamente ha premiado a La Vega, sino también ha premiado el trabajo del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, porque es como yo he dicho muchas veces, por ahí pasó un ministro de Deportes que nadie se recuerda del nombre, de cómo se llamaba el ministro de Deportes anterior, pero esa es la verdad. Usted sale a preguntar, usted hace una encuesta, ¿quién era el ministro anterior de Deportes? Y yo le aseguro a usted que el 95% o el 90% le va a decir a usted que no se acuerda, que no sabe quién era el anterior ministro de Deportes. Y en el caso de Kelvin, no es de que porque es un tipo más mediático, que esto por aquí, que esto por allá, que se maneja mejor con los medios. Sí, es verdad, se maneja mejor con los medios de comunicación, pero señores, es el trabajo, es la visión, es la gerencia de Kelvin Cruz, que es muy diferente, totalmente diferente al anterior incumbente. Y para concluir, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos años han pasado décadas con ese complejo deportivo de La Vega en deterioro? Señor, ese estadio olímpico, cuánta vergüenza, cuánta miseria en ese estadio olímpico que no sirve para nada. Ni la liga de verano pudo seguir jugando ahí, en ese estadio olímpico asqueroso, deprimente. La piscina olímpica, un relajo todo el tiempo. Ya todo eso va a llegar a su fin. Ya todo eso acabó.
porque reitero, ya no es cuestión, como dicen por ahí, cuestión de ñe, es cuestión de papeleta, es cuestión de papeleta y la papeleta están ahí, el dinero está ahí, se van a hacer las licitaciones de inmediato y se va a comenzar a trabajar y el presidente Luis Abinader va a venir a inaugurar esas obras, porque incluso se habló de cuando estén terminadas que se creen patronatos para darle seguimiento a cada obra y para evitar su deterioro. Una gran idea, iniciativa que ha tenido el presidente de la República precisamente para que las obras se puedan mantener después de hecha, de finalizada, y que estén en funcionamiento, puedan mantenerse en buen estado.